pero ya estamos y vamos a conversar con la doctora Margarita Santana, infectóloga, pediatra que ha estado con nosotros en el programa y siempre es bienvenida. Muy buenas noches. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre le digo a quienes me invitan a los programas que con lo poco que sé, si me invitan para orientar, siempre estaré dispuesta. Eso es muy importante y es muy noble de su parte, doctora, orientar a la ciudadanía. A Así es. propósito de eso, existe el COVID, muchas personas en el mundo, millones de personas infectadas, pero al principio se hablaba de que los niños no cogían riesgo, eran muy pocos los que podían infectarse con esta pandemia. Sin embargo, ahora se habla de que hay muchos niños, no sé si es en la cepa de ahora o es en la primera, pero dicen que hasta el hospital de niños, doctor Arturo Grullón, hay muchos infantes que están padeciendo el COVID. Mira, desde el inicio de la pandemia se habló de que los niños eran los menos afectados, que apenas un Ujú. 1% eran infectados, que le daba la enfermedad sintomática, que el único problema es que ellos pueden contaminar con facilidad y es por eso la dificultad de los países que han abierto la escuela y han tenido que volver a cerrar porque los profesores se contaminan. Afortunadamente nuestros niños han sido los menos afectados y de hecho no es cierto que en el Arturo Grullón tenemos tantos niños, sabe que dirijo esa unidad y nosotros tenemos casos de pacientes que se le hacen pruebas serológicas y se le hace la prueba porque van a un procedimiento y salen con que ya han tenido la enfermedad. Pero la enfermedad per se, es decir, el decir tienen COVID, los niños son los menos afectados. Claro, sí hemos tenido niños que después de haberse expuesto a la infección han sufrido el síndrome multisistémico pediátrico, que es una inflamación que se asocia con el COVID, pero eso es lo menos que hemos tenido y gracias a Dios. Y qué bueno que los niños son los menos afectados porque ya sabemos que no se pueden vacunar porque la vacuna no se debe poner por debajo de los 16 años. A eso iba a preguntar. Doctora Bélica, Esa pregunta la tenía, que si los niños podían vacunarse. Sí, mañana. no, mi pregunta es ahí mismo, la doctora, bueno, primero saludarla y expresarle nuestra alegría de verla, aún sea por este medio. Gracias. Yo para Y, y mí un además, placer. y además, doctora, ¿qué es lo que es un síndrome multisistémico Sistémico pediátrico? pediátrico, ¿En qué sí. consiste eso? Ese es el típico niño que recibimos con fiebre de más de 5 días, los ojos se le ponen rojos, la boca se le pone roja, puede salirle roncha en la piel, diarrea y dolor abdominal. Si tenemos ese paciente y le hacemos una prueba de COVID y ya nos dice que está COVID positivo actual en el momento, o ya tenemos pruebas serológicas que dice que el paciente pasó la enfermedad con la determinación de IgM e IgG, entonces podemos decir que estamos frente a un síndrome multisistémico. ¿Qué es lo que sucede? Una inflamación generalizada y multisistémica de todos los órganos. Gracias a Dios, es una enfermedad que se trata con un medicamento muy costoso que es la inmunoglobulina, pero alto costo del país, del ministerio, la facilita y además los seguros también la cubren. Doctora, ¿cuántos niños en estos momentos se están manejando internos en el hospital Arturo Grullón? Uno solo, sospechoso, Uno porque solo. todavía no tengo la prueba, uno solo. Entonces no es verdad que hay tantos niños infectados. Hay muchos niños que usted le hace la prueba y ya tienen anticuerpos, es decir, han pasado la enfermedad asintomática, pero con síntomas que ameriten internamiento son los menos. Eh, Siempre piden plasma para una persona que está muy mal, el plasma de un paciente que le haya dado el COVID y se haya sanado. El niño no
no se la ha puesto. Hay niños que se la han puesto No. o no le sirve Bueno, a un niño. a lo que nuestra práctica amerita, nosotros no hemos tenido que usar plasma. De hecho, en el niño no hemos tenido la necesidad ni hemos visto datos de que haya la necesidad de poner plasma. El tratamiento del síndrome multisistémico es a base de inmunoglobulina, esteroide y antiinflamatorio como la aspirina. Pero ya el paciente cuando tiene el COVID per se, es un tratamiento de sostén, es un tratamiento sintomático. Nosotros nos estamos guiando de los protocolos establecidos en España, que es donde más han tratado niños, y es el protocolo que seguimos. Se maneja prácticamente sintomáticamente. Todo lo que se usa en adultos, en los niños lo usamos con mucho menos frecuencia. Y no debo dejar de decir que ya ustedes saben que el tratamiento en el COVID hasta ahora no es documentado, no es científicamente probado, sino que lo que se está tratando son los pacientes sintomáticamente, de acuerdo a la presentación, a los cuadros clínicos que presenten. Doctora. Los adultos duran 14 días, lo que le llaman las cuarentenas. ¿Qué tiempo dura un niño para curarse? Mira, generalmente, para ya no tenerlo. Inmediatamente los síntomas comienzan a desaparecer. Se dice que 11 a 12 días después de no presentar síntomas, ya el paciente deja de ser contaminante y puede reintegrarse, tanto el niño como el adulto. Doctora, los niños los niños y los adolescentes que se atienden en el Hospital Arturo Grullón, la cementación de los años que van allá y que usted ha podido notar que han sido asintomáticos y más o menos qué promedio en este momento. Sí, mira, hasta los 18 años se reciben en el hospital pediátrico. Los niños que hemos visto con mayor frecuencia de los que hemos tenido COVID positivo son la mayoría mayores de 9 años. La incidencia y la sintomatología es más en los pacientes más grandes, en los adolescentes sobre todo. Y el síndrome multisistémico se ha documentado tanto los casos que hemos tenido en el país como fuera del país, el Reino Unido, que fue donde se identificó por primera vez, por encima de los 9 años. En Puerto Plata murió una profesora antes de ayer de COVID. Ella le hicieron una cesárea, falleció, estaba embarazada, por supuesto, y el niño vivió y estaba bien. ¿Qué posibilidades, qué probabilidades hay de que ese niño tenga el COVID? Hasta ahora no se ha documentado que atraviese la placenta. Se puede infectar el recién nacido al estar en contacto con la mamá en el momento en que ella lo está lactando. Pero hasta ahora no se ha determinado que el COVID pueda atravesar la placenta como para que un recién nacido pueda padecer la enfermedad. Para que padezca la enfermedad tiene que haber, o para estar en contacto, haber estado en contacto con una persona positiva, fuera la madre o alguien que le estuviera cuidando. Doctora, la doctora Margarita Santana está conversando con nosotros esta noche y con ella se aprende, además de informar. Y quiero aprovechar su presencia, doctora. Me inspira una figura de hacerle esta pregunta, el doctor Hernando, quien acaba de fallecer, producto del coronavirus. El síndrome no será postraumático, sino que ya lo es en la actualidad. ¿Cuál es la situación entre los médicos de este trauma, doctora? Es bien fuerte, bien fuerte. Para nosotros el trabajo ha sido mucho menos, por lo que ya terminamos de decir. Pero hablando con colegas y neumólogos, infectólogos, sí sabemos que es muy traumático. Si la población tuviera la conciencia clara de lo que se sufre, tanto el médico viendo sufrir un paciente como el paciente con COVID, le aseguro que tuviéramos todos recogidos en nuestras casas y realmente acatáramos el mensaje de las autoridades. Y realmente, como tenemos tantos años, o tienen tantos años los aguiluchos celebrando su triunfo, digo
los aguiluchos porque soy liceísta. De seguro que ayer se hubieran quedado en las casas. Si tuvieran la oportunidad de ver un paciente fallecer de COVID solo, tal y como lo entierran solo, así fallecen, solos digo, sin su familia, acompañados solo de un personal médico y paramédico. De verdad que cogiéramos esto con más seriedad. Doctora, Veo, en el día de hoy, los informes del boletín 306 manifiestan que tenemos nuevos casos 1.625, pero en estos días no han bajado de 1.000, incluso han subido a 2.000 inclusive. Así es. Unos 2.461 fallecimientos o fallecidos y hoy reportado 13. ¿Qué entiende usted que en este momento debemos hacer? No solamente para seguir aportando a que la gente entienda de que esto es una necesidad, ponerse la mascarilla, lavarse las manos. ¿Qué se debe hacer? Principalmente con los jóvenes, porque los jóvenes es que donde están y parece que los números no están dando como se aparenta ser. Mira, en la primera oleada, o a partir de marzo, cuando se inició la pandemia, fueron los más afectados personas con comorbilidad y personas de la tercera edad, llámese por encima de los 60 y 65 años de edad. Sin embargo, en este momento lo que se está viendo, según los reportes del ministerio, es que los jóvenes están siendo más afectados y eso se explica. Mientras las personas con comorbilidad y mayores de edad ya se han recogido, se han mantenido aislado o en la casa, la juventud es la que tú ves que anda en la calle, anda en los grupos, está en los colmadones, no usan mascarilla, como que esto no existe. Y algo que sí está demostrado científicamente y que se ha dicho a voz en todo el mundo, que evita esta enfermedad en este momento o mientras exista la pandemia, que va a ser para muchos, es el distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla y la higiene de manos. Si mantenemos esas medidas, nosotros de seguro vamos a poder detener la enfermedad, pero soy de la que creo que hasta que la mayoría de la población no esté vacunada, tampoco esto va a pasar, porque ya ustedes ven el comportamiento de la persona, aún con la medida de restricción que tenemos, como este toque de queda que es tan odioso, y no es porque quizá se quiera tener un toque de queda, sino porque que la población no acata de ninguna manera. Aún así, miren cómo la gente, si se quiere decir, se burla de las autoridades que quieren poner el control con el toque de queda. Entonces es una situación muy difícil. Por eso soy de la que pienso que este año es muy probable que nosotros estemos con esta pandemia, muy probable que estemos en la misma situación y vamos a esperar que llegue la vacuna y que se pueda vacunar la mayoría de la población. Algo importante que debo de aclarar cuando hablo de vacuna es que ahora mismo tenemos que tener mucho cuidado con las informaciones porque surge lo que es la guerra de las vacunas. y conversando con la doctora, con una entrevista muy interesante, y quedamos, antes de la pausa, en las vacunas. Que hay mucha controversia, doctora, con relación a la vacuna. La guerra de las vacunas. Sí, mira, lo primero que te voy a hacer una reseña histórica de lo que han sido las vacunas. Las vacunas junto a los antibióticos y la potabilización de las aguas se ha considerado una de las armas más poderosas para el control de las enfermedades infecciosas. En el 1920 me parece que fue la pandemia contra la viruela. Y fue una enfermedad que mató millones de personas a nivel mundial también y afectó a millones de personas a nivel mundial. Y sin embargo, fueron las vacunas quienes detuvieron la pandemia. Pero eso no solamente con la viruela, sino también con el polio. Ustedes ven cuántas personas hay con deformidades de miembros inferiores secundarios a polio. Sin embargo, eso ya no se ve. Ya no se ve paciente con polio y ya se dice que está en vía de erradicación esa enfermedad. Un caso más patético, la meningitis. Nosotros trabajábamos con muchos niños con meningitis y ustedes oían decir quizás le da meningitis y queda loco. Sin embargo, después de los años 90, cuando surge la vacuna contra uno de los gérmenes productores de meningitis, eso ha disminuido considerablemente.
Y ahora con el neumococo, que también previene contra la meningitis, también ha disminuido la incidencia de la meningitis. Entonces, con esto quiero decir que siempre que aparece una vacuna nueva se inventan muchas cosas. Ahora hay más de 40 vacunas en estudio para el COVID, de las cuales hay 3 que ya son las principales que están en la palestra pública. Hay 2 de ellas que son de innovación muy moderna y debo de decir que el surgimiento de la vacuna del COVID no viene desde el año pasado, no viene desde enero. En febrero se identificó el genoma del virus, pero ya los estudios de la vacuna contra el coronavirus vienen desde los años 2001, cuando surgió el SARS-CoV-1, que fue una epidemia que no se generalizó, que no llegó a ser pandemia, se detuvo y ahí los científicos pararon lo que era la producción de la vacuna, pero ya se comenzaban a hacer ensayos. Eso pasó nuevamente en el 2011 con el MERS, que también es producto de una infección por un coronavirus en Medio Oriente, y también se detiene la epidemia y no llega a ser pandemia y por tanto se detienen los estudios de vacunas. Y eso ha servido bastante para que en este momento nosotros podamos decir que tenemos vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Qué tecnología usan las principales vacunas que vamos a usar? Y que seré la primera en ponérmela desde que lleve cual sea. Es que no es que le van a inyectar el virus, ni mucho menos. Van a estimular nuestro sistema inmune con una partícula que le va a decir a mi sistema inmune, dispárate porque ese virus te puede afectar. Entonces, no es directamente el virus, a diferencia de las demás vacunas que sí le podemos poner virus muerto o virus vivo. Ahora, hay otra de esas vacunas que es a virus muerto, pero cuando hablamos de virus muerto, hablamos que le quita toda la capacidad a ese virus de producir la enfermedad y sí es capaz de estimular nuestro sistema inmune para que les recuerde a la memoria inmunológica que nosotros disponemos de que debe dispararse para protegerse contra ese virus que le puede afectar. Es decir, todo eso decir que hay con relación a estas vacunas son más que falacia, no son cosas reales, son cosas muy estudiadas y por eso el mundo entero la está utilizando. Las vacunas, como cualquier medicamento, pueden producir efectos secundarios, pero hasta el momento los beneficios que ellas dan, los beneficios que ellas hacen son más importantes que los perjuicios. Otro ejemplo muy importante que le puedo dar es, en nosotros aquí en República Dominicana, yo no recuerdo haber visto un sarampión en los últimos 15 años, tengo 18, casi 20 años siendo infectóloga. No he visto un caso de sarampión en los últimos 15 años. Sin embargo, en Estados Unidos, debido a un estudio falaz que salió publicado de que las vacunas del sarampión, que es la triviral, específicamente producía daño a los niños, se los asociaban a autismo, cosa que nunca fue demostrado. Estados Unidos dejó a las personas que usaran las vacunas si ellos querían. Sin embargo, es Estados Unidos, Filipinas, uno de los países que ha tenido muerte por sarampión en los últimos 5 años. Cosa que nosotros como país subdesarrollado, por ser un país a quien se inmuniza constantemente contra el sarampión, no lo tenemos. Es decir, que lo más importante en este momento del COVID es que la población entienda que debe ser vacunado. Ahora, lo que sí debe venir del ministerio es la forma como esto se va a llevar a cabo. Pero la gente debe tener la conciencia clara de que la vacuna no producen daño, como todo, como cualquier medicamento que te pueda producir una reacción, puede pasar con la vacuna. Y el paciente que tiene reacciones alérgicas, que tiene problemas de alergia, puede reaccionar a una vacuna y de hecho esos son los que han tenido más problemas, donde quiera que han habido reacciones a las vacunas. Esta mañana oía la noticia de que en Noruega habían muerto varias personas luego de ser administrada la vacuna. Sin embargo, hoy se desmentía la información y eso se debe a lo que decía anteriormente, a lo que son las guerras de la vacuna. Ya ustedes saben que esto es ahora entre las diferentes casas una guerra, lo que va a existir para ver cuál llega más rápido y cuál se puede usar más rápido. Algo importante es ver cómo personas, por ejemplo, como el Papa Francisco,
ya se puso su vacuna. Entonces, el mundo entero ya se está vacunando. Entonces, lo que debemos nosotros es rogar porque nos llegue la vacuna rápido para que de esa manera se pueda detener esta pandemia. Y ojo, es importante aclarar algo porque fue una pregunta que me hicieron, pero ¿cómo es posible que si este político de Estados Unidos que es dominicano se puso la vacuna, le dio Es para COVID? allá, es para allá. Exactamente. Muy fácil. Adrián, es para allá. Si él se puso la vacuna y ya estaba incubando el virus, podía desarrollar la enfermedad, porque la vacuna no es que tú te la vas a poner y de una vez tú vas a tener anticuerpos que te van a defender. No, tú te pones la primera dosis, no tienes ninguna protección con la primera dosis. Si la enfermedad necesita de 2 dosis, como es el caso de COVID. Luego de las 8 semanas, de 8 a 12 semanas, es que tu cuerpo, dependiendo de cómo estés tu sistema inmune, va a comenzar a responder y a producir anticuerpos contra esa enfermedad. Es decir, que si tú te expusiste a la enfermedad antes de ponerte las 2 dosis de vacuna o antes de haber pasado esas 8 o 12 semanas después de haberte puesto las 2 dosis, es posible que tú sufras la enfermedad sin la necesidad de decir que la vacuna no te hizo el efecto. ¿Qué tiempo protege esa vacuna? Mira, hasta ahora eso es uno de los datos que entonces saben. No se sabe hasta qué tiempo da la protección la vacuna, pero sí tenemos la experiencia con la vacuna de la influenza. Por ustedes oyen decir que la influenza hay que ponérsela anual. La mayoría de los virus del vía respiratoria son virus de ARN que no dejan inmunidad fácil, sino que hay que ir y que mutan con facilidad. Tampoco lo de la nueva cepa es nada raro, porque los virus mutan con facilidad. Y por eso es que ustedes ven que la vacuna debe ser puesta todos los años, porque todos los años se elabora en función a los diferentes serotipos que circulen en esa temporada. Pero esa vacuna puede servir para la nueva cepa. Sí, eso lo han publicado, por lo mismo que te estoy diciendo, porque lo que pasa, cuando los virus mutan, lo que hacen es que cambian, es decir, se transforman. Entonces, si se elabora una vacuna con el componente genético, con el componente de que va a estimular los anticuerpos, eso es posible que neutralice cualquier cepa que se produzca en este momento. Doctora, yo le quiero lo han dicho, que sí lo neutraliza. Le quiero preguntar, ¿Sí? un mensaje suyo. Usted sabe que prevalece mucho, aunque algunos no dan la cara, de lo que es la teoría de la conspiración y en torno a esto de la vacunación mundial han surgido teorías increíbles. Díganos algo con respecto a esto, porque mucha gente se confunde realmente en las redes, principalmente. Sí. Mira, hablábamos al inicio de lo que es la tecnología. La tecnología es algo de lo más importante que ha podido surgir, pero también tenemos que tener mucha cuenta con lo que llega a través de la tecnología, sobre todo a través de las redes. Yo soy de la persona que me apoyo mucho de lo que es lo científico. Yo no me gusta ver, hay que saber muy bien escoger la fuente de donde uno va a coger las informaciones, porque cualquiera puede escribir lo que quiera, y más con lo que estamos viendo ahora, que es lo que llamo la guerra de la vacuna, que cada quien quiere tener una primacía, y eso puede confundir mucho. Eso pasa igual que lo que estamos viendo con los medicamentos. Tenemos que tener mucha cuenta con eso y apoyarnos de fuentes confiables que nos puedan orientar correctamente. Realmente a veces es un poco difícil cuando uno tiene un bombardeo tan grande, pero tenemos que saber escoger. Yo lo que le podría decir a la población, que esperemos la vacuna, porque esto es lo que va a evitar que nosotros estemos en este encierre que estamos. Mientras nosotros tenemos esos números que se están reportando, definitivamente no creo que haya otra alternativa que no sea un control de tener a todo el mundo en la calle, aunque hay otros que dicen que es mejor que dejen la gente precisamente por la economía. No se sabe qué es mejor. La verdad que es una situación muy difícil. Porque le dé a todo el mundo. Sí, muchos tienen esa teoría. Sí, pero ya es mejor. Sí, pero quién sabe si le da a mi abuelito y se me va. Exactamente.
esa es la situación. ¿Quién sabe si le da a mi mejor amiga que tiene 60 años y se me va? Claro. O a un señor de la tercera edad de este programa que está con nosotros ahora. Como infectóloga, doctora, doctora. el señor Béjica, ahora una pregunta del público. Marcos Espinal, director de enfermedades de transmisión, excelente, sí, de la OPS, manifestó que el virus en el año 2021 lo vamos a mantener. Yo lo creo. Esta segunda cepa se va a mantener en 2021. Mira, no había habido esa información y te aseguro que estoy totalmente de acuerdo. Y yo pienso que este año todavía es de pandemia, porque vuelvo y reitero, aunque venga la vacuna, que ya se cree que es en agosto, desde el primero que es en marzo, y creo que se han hecho toda la diligencia, lo que pasa es cuestión de logística con la misma casa de la vacuna. Entonces, yo pienso que si vacunan en agosto, duramos 2 meses más para poder adquirir la inmunidad. La gente sigue como si fuera nada, vamos a seguir con la pandemia. Yo quisiera, con el triunfo de las Águilas. Sí, yo quisiera no ser tan pesimista, pero lamentablemente es la realidad. Esto que estamos viviendo ahora para mí no me extraña, lo veía venir desde que se inició la pandemia. Los países que son más educados, los países que se llevan más de las normas, han cerrado y han tenido mejores resultados y la gente lo acata, pero nosotros, por el subdesarrollo, que es mejor morirme por la enfermedad y no de hambre, y todas las cosas que se dicen, bueno, eso limita a que esta pandemia pueda ser detenida más a tiempo. Es un poco lamentable de mi parte decirlo, pero yo creo que para allá es que vamos. Si no ponemos de nuestra parte. Por último, yo tenía esta pregunta que usted la contestó. Es cuando hablaba de la campaña ácida a las vacunas. Sí. Que ciertamente conozco personas que no le ponen la vacuna a sus hijos recién nacidos, porque dicen que tienen niños con autismo y que no quieren que le dé eso. Mira, ese fue un estudio tan falaz que eso fue un médico que hasta perdió, dicen que se suicidó. Se dice que se suicidó. Exactamente. Después que él mismo salió a decir que el estudio era falso. Entonces, vuelvo y reitero, lo que tenemos que ver los ejemplos de lo que ha pasado en los países donde han dejado de vacunar, lo que ha sucedido. Y hoy nosotros podemos decir, yo, que en el hospital de niños conozco muy bien esa unidad porque soy quien la dirijo. Puedo decirte que las enfermedades infectocontagiosas han disminuido dramáticamente gracias a las intervenciones de las vacunas. Lo más que vemos un paciente esporádicamente con tétanos, con toferina, pero generalmente son pacientes que vienen de otro país, que nunca se han vacunado, o también de aquí. Hay personas que, por lo mismo que ustedes dicen, personas que viven al lado del hospital y no van a los sitios de vacunación, donde gracias a Dios disponemos de todas esas vacunas, pero las vacunas es un éxito, la verdad que sí, en las enfermedades infectocontagiosas. Yo me la voy a poner cuando llegue. Yo desde que llegue cual sea, me la pongo. Que está pensando, después que Amable se vacunó, irse a Miami a ponérsela. Bueno. Yo no iría a Miami porque no quiero viajar hasta que no. Ahí te diría que no se sabe qué es más riesgoso. Por eso. Yo decía finalmente, pero anoté una pregunta que veo que no la hice, y es sobre los niños y la mascarilla, que dicen que no es necesario. No es recomendable mascarilla por debajo de los 2 años. Hay quienes dicen que por debajo de los 6 años. No es recomendable la mascarilla. Porque ellos pueden sufrir de falta de aire con más facilidad. Si te das cuenta, muchas veces hasta nosotros mismos llega un momento como que nos quedamos, como que nos estamos asfixiando, y eso en el niño puede ser peor. Por eso no se recomienda por debajo de los 6. Unos dicen por debajo de los 6, otros dicen por debajo de los 2 años. Doctora, muchas gracias.
muy amable, muy explícita, orientada y con mucha orientación. Yo sé que el Excelente. público está muy satisfecho de su participación y nosotros más que complacidos. Así que Gracias a muchas ustedes por gracias. invitarme y vuelvo y reitero. Creo que lo más que uno puede hacer con el poco de conocimiento que uno tiene es poder orientar y que el mensaje le llegue a la población de la forma que tiene que llegar. Siempre que sea para estos fines, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Conversamos con la doctora Margarita Santana, infectóloga pediatra. Ella es parte o es la directora del Departamento de Infectología del Hospital de Niños, doctor Arturo Grullón. Gracias. Siempre a Buenas las noches. órdenes. Bien, es tiempo de hacer una pausa. Volvemos.